Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, bienvenidos. Pues bueno, estamos aquí en el canal, seguimos subiendo videos y bueno, vamos a hablar en este momento sobre la serie. Este es un video de la serie que habíamos mencionado, que va a tratar sobre la cuestión de las historias de terror de ser un freelance. Y bueno, tengo bastantes ahí historias que comentar. Bueno, pues 12 años, entre 12, 14 más o menos, 15 años trabajando de esta manera y bueno, pues es bastante complicado en algunos casos, ¿vale? El día de hoy, bueno, les traigo el tema de, que puede ser obvio, pero otra vez es una historia, ¿no? Como uno aprende algunas cosas, que es el tema de la facturación, ¿vale? Regularmente, cuando eres un freelance, ¿ok? Eh, y uno quiere empezar a tener proyectos, en realidad, bueno, la forma adulta de verdad de hacer proyectos es la facturación. Muchas veces alguno piensa que, bueno, va a haber muchos proyectos y en la mayoría no te van a pedir facturas. Y en realidad eso no es cierto, ¿ok? Los proyectos, todos los proyectos donde vale la pena es regularmente factura, o sea, un documento de ese tipo. Y bueno, ¿cómo va esta historia de terror? Bueno, yo eh, durante mucho tiempo, en mi primer... Yo era muy joven cuando empecé a hacer los proyectos, pero no tuve mucho tiempo. En realidad, en teoría no era freelance, podemos decir. Mi trabajo era de hecho otro, tenía un trabajo, podemos decir, fijo hasta cierto punto, en donde yo pues generaba un ingreso, ¿no? Regularmente. Algún día les contaré qué era lo que hacía. Todo es legal, nada ilegal. Pero yo me dedicaba entonces a hacer algo en especial y de repente la gente, pues creo que por recomendación me encontraba y se acercaba a mí para que yo le hiciera pues una página. Regularmente era eso, ¿no? Una página web. Entonces, bueno, pues sin querer, podemos decir, en ese momento a mí me van saliendo proyectos. Entonces, cuando yo me acercaba y hablamos de montos, dinero, regularmente, pues siempre era, ok, sí, está bien, te lo voy a dar, ¿vale? Y de repente hice un proyecto, hice dos, fue un periodo muy corto, fueron alrededor de unos 4 o 5 meses, donde casi cada mes estaba haciendo dos proyectos. Entonces, hagan de cuenta que el 1 de enero, por dar una fecha, me salió un proyecto, el 15 de enero me salía otro, todavía no había acabado ese, pero yo al mes y medio ya había acabado y me salía otro y después a los 15 días otro. Fue una muy buena racha, muy buena racha, en donde, bueno, empecé a hacer proyectos, pero les digo, esa no era no era mi labor principal, no era mi trabajo, pero sí de full time. Entonces empecé yo a hacer proyectos y entonces llega al final una persona, un recomendado de hecho de los primeros proyectos y me dice, oye, ok, ¿sabes qué? Pues necesitamos esto y esto, hacemos el proyecto y yo, wow, pues se veía un proyecto bueno, ¿no? Entonces dije, vale, pues está bien, ¿no? Se veía bastante bueno, entretenido, divertido y grande aparte, entonces yo iba a cobrar pues un poco más. Para que se den más o menos una idea, no me acuerdo el monto exacto, pues si lo digo, lo diría, no tiene nada de malo, pero tampoco era mucho dinero, esa es la verdad, tampoco, pero en los primeros 3 proyectos que había hecho iba a cobrar eso mismo, o sea, por un proyecto iba a cobrar al final los primeros 3 proyectos, o sea que era como un primer proyecto mediano. Yo sabía que no era un proyecto grande, era un proyecto mediano. Entonces, bueno, al final pues estaba bien muy emocionado, acepté el proyecto, llegamos a tiempos, dinero y todo adecuado, hablamos hasta del tema del anticipo y cuando entonces, pues bueno, esta persona me dice, ok, está bien, vamos a comenzar. Yo en ese tiempo obviamente no tenía la experiencia que tengo ahora, por supuesto, ni la de hace 5 años porque también no lo hubiera hecho, pero en ese momento los primeros proyectos, la verdad, como era pura recomendación y aparte la recomendación de una recomendación, entonces yo empecé a hacer el proyecto y empecé a hacer el proyecto. Esta persona me decía, bueno, te voy a enviar el anticipo, ¿no? Te voy a dar el anticipo, ok, perfecto, muchas gracias. Y esta persona programó conmigo la entrega del anticipo, ¿no? Entonces nos vimos, entregué el anticipo y me entregó el anticipo, perdón, y llegamos, todo bien, me da el dinero,
literal me lo dan efectivo, ok, yo empiezo a hacer el trabajo y nos vemos pues conforme teníamos algunas reuniones pactadas. Sigo haciendo el proyecto, seguimos avanzando y ya para la última semana del proyecto, llegamos al final, podemos decir. Aquí hay un factor muy importante. El segundo pago, el pago del medio, ese proyecto yo lo manejé por 3 pagos. Pago 1, pago 2 al intermedio y pago 3. El primer pago todo bien, se pactó y se cumplió. El segundo pago ellos me lo tenían que hacer, por decir, un 15 de febrero y me lo acabaron haciendo casi el 1 de abril. O sea, pasó un mes y medio, ¿no? Obviamente yo no tenía problema, yo estaba confiado porque yo seguía teniendo el proyecto, por supuesto, en mis manos y ya me habían pagado una parte, ¿no? Entonces, pues sí, iba a perder si al final ellos decidían no pagarme la segunda y la tercera parte, pero al final también ya había ganado. Entonces, o sea, no, sí perdía mi tiempo, podemos decir hasta cierto punto, pero no era un riesgo del 100%, o sea, podría perder algo y de hecho ya me habían pagado ellos, el primer pago era de 40%, entonces el segundo era del 30, ¿ok? Y luego otra vez del 30. Entonces, en este caso yo no, o sea, sí perdía, pero no me quedaba, no perdía todo. O sea, casi la mitad del proyecto ya la había cobrado. Entonces, no fue algo complicado de deducir, de lógica, decir, bueno, probablemente él pierda más, ¿no? Ya me pagó casi la mitad del proyecto. Entonces, bueno, esa cuestión tuvo mucho que ver porque cuando llegamos al final y yo tengo que entregar el proyecto, bueno, pues se lo enseño, él estaba contento. Y al final me dice, ok, entonces ya te voy a hacer el último pago para que tú me entregues todo el proyecto, me entregues el código fuente. A diferencia de muchos desarrolladores o de gente freelance o de empresas, yo regularmente en el 95% de los casos o más, pero no quiero mentir, o sea, si no me acuerdo exactamente, yo entrego el código fuente y entrego todo. O sea, no me quedo con absolutamente nada. Ya después, bueno, o sea, no, por eso no le entrego también si no me lo pagan. Entonces, el punto es de que llegamos al final y yo ya tenía que recibir el último pago para que yo les entregara todo, ¿no? Y en ese momento la persona, pues bueno, me dice, oye, ¿y mi factura? Y yo le dije, pues yo no puedo hacer factura. Y en ese momento, pues hagan de cuenta que cambió todo. Esta persona me dice, no, es que cómo, el pago, etc, 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 etc. Yo necesito una factura porque tengo que deducir, eres muy informal, eres una persona pues no sé qué. Se alteró un poco la persona esta al principio porque me comentaba mucho sobre que pues no era formal de seguro, que a lo mejor hasta era un estafador, etc, etc. Cuando yo, a ver, espérame, o sea, estamos de acuerdo que yo pues, no, o sea, yo no era menor de edad, pero era casi menor de edad, ¿no? Entonces, o sea, de entrada pues era un poco, no es una excusa, pero era un poco normal que a lo mejor yo no entendiera eso. El punto número 2 y más fuerte, el que yo le comentaba, oye, es que nunca hablamos de factura. O sea, nunca hablamos de factura. Cuando hablamos de factura, que nunca se mencionó el precio masiva. O sea, yo era joven, pero no era estúpido. Y entonces, esta persona daba por hecho que en el costo que yo le había mencionado, le había dicho que factura. O sea, que era el IVA, pues, y que iba a poder cobrar ese IVA. Y la verdad es que no. O sea, yo el costo, por decir, si fueran 10 pesos, ya eran 10 pesos. Y si quería el IVA, pues más IVA. Pero el problema ya no era el IVA, porque el problema era que yo no tenía la factura. Entonces, fue un problema porque esta persona quería en ese momento pues su factura, porque ella daba por hecho que ese mes pues iba a poderlo arreglar con su contador, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un problema bastante curioso. De hecho, para mí fue curioso. Esta persona a lo mejor creo que en principio no lo manejó tan bien, creo que o sea, se alteró por muchas cosas cuando al final, en el caso de los dos, ahora yo, por ejemplo, cuando hago negocios y yo, por ejemplo, sé que una persona es más joven y a lo mejor se ve que no tiene mucha experiencia, yo desde el principio trato de, pues no de ayudarlo, pero sí de decirle, oye, este precio es masiva y este tipo de cosas y los tiempos y o sea, muchas cosas. Porque al final la idea es hacer el negocio, no es estafar a nadie o enojarse o ese tipo de cosas. Entonces, en esta historia de terror, el problema es que yo aprendí, o yo tenía ese problema de que, bueno, al final nunca mencionamos, claro, el tema de la factura, nunca mencionamos ese tipo de cosas. Yo hablé muy bien, o sea, hablamos muy bien de tiempos, montos, costos, todo, y todo estaba a la perfección.
hasta que esta persona me sale con el tema de la factura. Y bueno, también fue parte, yo creo, de mi error. Yo creo que puedo asumir un 40% de culpa, no sé, a lo mejor un 30%. Porque bueno, pues di por hecho que la persona, como todas las demás, no me habían pedido factura. Y creo que ahí se vio mucho mi experiencia. Pero la persona que pues tenía un restaurante, y no tenía uno, tenía dos o tres, y estaba, o sea, es mucho más, tiene mucho más colmillo, callo, para la cuestión de los negocios, y nunca menciona el tema de la factura. Y luego aparte, hoy en día, cuando alguien da una factura, sabemos que se tiene que decir o avisar desde el principio que se va a dar a pagar por pagos, por ejemplo, ¿no? Ya sabrá la persona si decide, pues, darte un pago, dos, o una factura por cada pago. O sea, son muchas cosas que hoy en día yo ya sé y digo, bueno, pues es que no, si yo era estúpido, pues la persona era más estúpida, ¿no? Pero bueno, o sea, en cuestión de, no estúpida de persona, pues me refiero estúpida en la cuestión de que el negocio, ¿no? No se trata de ofenderlo, porque al contrario, de hecho hoy en día sigo, alguna vez he tenido por ahí todavía algún proyecto con esa persona. Ahora ya se ríe, ¿no? Pero bueno, en principio se encabronó mucho. Entonces, en el momento fue problemático porque esta persona necesitaba el proyecto liberado. Yo quería mi dinero y no se lo quería dar también porque porque imagínense, algo crucial, si a mí el segundo mes me hubiera dado el dinero como me lo dio, o sea, al principio, entonces ya me había pagado ellos en teoría el 70% del proyecto. Si decidía ya no pagarme al final, yo ya no iba a perder tanto. Pero como el segundo pago lo hizo con bastante problema, entonces ahí sí yo ya tenía una probabilidad alta, sentía yo, de perder esto. Entonces fue problema porque yo me tuve que ir a dar de alta sobre la marcha al SAT, tuve que ver cómo se hacían facturas. Aquí en México en esa época tenías que ir a un lugar específico para imprimir tus facturas. No cualquier empresa de impresión, de serigrafía, y a veces que también hacen lonas, etc. Son las que imprimen, imprentas se llaman, de hecho, que imprimen de muchas cosas, pero no cualquier imprenta tiene derecho a hacer facturas. Aquí en México no lo tenían. Entonces tienes que ir a una especial que regularmente no cobran barato, y después de un tiempo ellos hacen, hasta casi creo marcaban al SAT para ver si de verdad la factura o los datos que estabas dando tú eran reales, y ellos podían ver si generaban las facturas. O sea, era un desmadre bueno. El chiste es que al final yo también ya contaba con ese puto dinero y yo tenía que realizar ahí ciertas cosas, ciertos pagos. Entonces el final fue caótico para todos, fue bastante revoltoso. Después de que el proyecto iba bien, el final fue así un choque con un muro, porque bueno, tuve que rápido sacar una cita, ir, llevar mis cosas, cumplir. Y al final, bueno, eso después me llevó a mí a otros problemas que después platicaré dentro de esta serie de terror. Entonces fue bastante problemático esa cuestión, así que ahí aprendí que desde el principio debo ser muy claro con tiempos de pagos, que eso ya lo sabía, con los métodos de pago, las fechas, todo eso, pero también de dejar claro que bueno, que esto no incluye el IVA, por ejemplo. Normalmente ya sabes qué incluye del proyecto, eso era obvio para un freelance, yo creo para cualquiera, ¿no? Si yo te digo que una casa y te digo que pues va a incluir 2 cuartos, es obvio que te digo 2 cuartos, ¿no? Porque una casa para ti puede ser una mansión y para mí puede ser una chocita, ¿no? Entonces, eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Pero en esa cuestión, pues yo que me iba a imaginar que me iba a pedir una factura, si en realidad todos los proyectos que yo venía haciendo eran así, y hasta él conocía a la otra persona. Yo dije, pues sabe que yo no hago facturas, o sea, yo no tenía en ese momento la capacidad, era, les digo, casi menor de edad. Entonces, la verdad fue bastante problemático, porque hasta por ahí me acuerdo, me retrasé en algunas cosas que tuve que hacer después, porque tuve que ir a darme de alta, perdí casi un día completo, era muy problemático en ese tiempo darse de alta para pagar impuestos, y bueno, fue un caos total, y un proyecto que iba tan bien, al final estuvimos a punto de terminar mal. ¿Por qué? Porque esa cuestión simplemente tan estúpida del documento, pues no la dejamos claro, tanto él como yo, les digo, y no quiero protegerme ni nada, asumo por ejemplo mi responsabilidad, pero creo que ahí fue más error de la otra persona, porque bueno, nunca, yo puse mis condiciones. Mi condición era recibir el dinero en pagos, 3 pagos y ya está. Él tenía que haber puesto su condición, de que su condición era que yo le facturara, ¿no? Entonces, y al final en la cuestión del IVA, por ejemplo, fue un problema, porque al final la persona no quería pagar el IVA, el extra. Pero yo le dije, oye, coño, yo estoy en toda la disposición, ya fui a hacer el trámite para tus facturas, ya pagué mis cosillas que tienes que pagar para que te digo, no es cualquier imprenta, o sea, no vale una hoja $1,
valen más. Entonces, todo el trámite yo lo había hecho y demostré, le dije, mira, pues yo ya, o sea, si quieres la factura, pues te la hago. Y a mí no le quedaba mucho de otra. Si no lo quieres, pues aquí lo dejamos y no te entrego el proyecto y ya está, ¿no? Entonces, y al final, de hecho en ese caso, eso fue de unos proyectos, fue como mis primeros 25 proyectos, yo no firmé un contrato, de hecho. Afortunadamente nunca tuve un problema, pero nunca firmé un contrato, no firmamos un documento, todo fue de palabra. Pero después, por ver experiencias que les pasaron a compañeros, me entendí que tenía que hacer contratos y documentos que avalaran esto, ¿no? Entonces, pero en esa parte sí fue bastante problemático. Así que un proyecto que iba hermosamente bien acabó jodidamente mal, pero no tan malo porque al final los dos cedimos en la cuestión de que yo tuve que ceder la cuestión de las facturas y hacer el trámite bien para que esta persona, pues entiendo, pueda comprobar esa salida del dinero que el mismo negocio se la está generando, si no es un fondo o un dinero perdido, ¿no? Y hasta puedes pensar que es otra cosa. Y ellos tuvieron que acceder pues a la cuestión del IVA, ¿no? Pero cuando hay voluntades, si no hubiera habido voluntad de alguno de los otros, pues creo que este proyecto o estas cosas hubieran acabado muy mal. Así que bueno, chicos, espero haberles no aburrido con esta historia de terror como freelance. Recuerden siempre ser claros con el tema de las facturas. Hoy en día es muy imposible tener buenos proyectos sin facturas, aunque depende cómo te contraten, depende muchas veces de la situación. Todavía he hecho por ahí algunos otros proyectos en donde en realidad soy como subcontratado, no es lo ideal creo yo, pero bueno, me ha pasado muy buenos proyectos en cuestión del proyecto, en cuestión económica, en cuestión de varias cosas, del reto por supuesto, y bueno, entonces, pero en general traten de manejar muy bien esta cuestión, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Recuerden siempre, si les está gustando esta serie, yo la estoy dejando como activa, ya voy a crear la lista para que vayan viendo pues cada semana más o menos los videos de esta serie y recomiéndenme temas para ir hablando en mis otros videos o en mis otras series que vamos a ir liberando en el canal. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta pronto.